Muy bien. Pues muy buenos días a todos. Damos la bienvenida al doctor Andrés Katzin. Vamos a mencionar un poquito de su ficha, en este caso, que pueden encontrar como semblanza en la página del Conde. Él está adscrito a la Dirección de Medicina del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es de formación académica, es médico cirujano por parte de la UNAM. Es especialista en medicina interna justamente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Realizó una maestría en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México y también es maestro en salud pública por la Universidad de Harvard. Ha desarrollado cátedra en el Tecnológico de Monterrey y es profesor adjunto de la unidad de posgrado de la UNAM. Él nos va a presentar justamente ahorita, a ver, permítanme, creo que no puedo ver la pantalla. Ok. Entonces, él nos va a dar la presentación, no sé si ya está transmitiendo, doctor, no lo puedo ver. No, Yo, espérame, según yo déjame. ya. Dame Ya un está momento. transmitiendo. Ya está transmitiendo. Porque no lo puedo. Perfecto. Ya Él nos va está a hablar, transmitiendo. sí, justo, ya lo puedo ver, no podía acceder. Bueno, él nos va a dar la presentación justamente de diabetes y el ojo. Entonces, doctor, somos todos suyos, por favor. Muchísimas gracias y bienvenido y nuevamente gracias por aceptar la invitación. Pues el agradecido soy yo por la invitación y aprecio la atención de todos. Como ya dijeron en la introducción, el tema del cual les voy a hablar hoy es la repercusión en los ojos de la diabetes. De manera más particular, la repercusión en la retina. Les voy a hablar tanto de la definición, iba yo a decir un poco, pero no, en realidad no tampoco de epidemiología de la diabetes y de la retinopatía diabética, me parece fundamental para dimensionar el problema, algo de fisiopatología, factores de riesgo y causas, lo que hay de cuadro clínico, de manifestaciones de la afectación ocular, cómo se hace el diagnóstico y finalmente o las opciones de tratamiento, basándome para este último punto en lineamientos internacionales, de manera muy particular de la Asociación Americana de Diabetes, que coinciden con los de otros sitios. Vamos pues con la definición. La diabetes, como ustedes saben, o seguramente saben, está aumentando en buena parte del mundo. Esto se debe a muchos factores, entre ellos que está aumentando la expectativa de vida de la gente, pero también a los cambios deleterios en el estilo de vida. Y en algunos países la frecuencia de diabetes rebasa el 10% de la población general. La retinopatía diabética es la complicación microvascular, es decir, de los pequeños vasos sanguíneos, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Les recuerdo, para los que no lo sepan, es aproximadamente 90% de los diabéticos son tipo 2, son adultos, tienen problemas de sobrepeso, y el 10% restante diabéticos tipo 1, que suelen ser más jóvenes, y la enfermedad no se asocia específicamente con el sobrepeso y con otras condiciones de ese tipo, más bien es un fenómeno autoinmune. La retinopatía diabética, pues, se caracteriza por daño de la circulación de la retina, de los vasos sanguíneos, y resulta, eso es lo importante en realidad, el impacto es resulta en una pérdida progresiva de la agudeza visual. Y se debe esta última a varias alteraciones estructurales, microaneurismas, que son dilataciones de los vasos sanguíneos, que pueden sangrar, a esto llamamos hemorragias retinianas, exudados que tienen varias causas. Voy a profundizar un poco más adelante en esto, y edema de la mácula, de la zona más sensible de la retina. Del lado izquierdo tienen un esquema de una retina normal, los componentes de la misma, y del lado derecho también de manera esquemática las principales alteraciones de la retinopatía diabética que les mencioné, yendo de izquierda a derecha, aneurismas, exudados que llamamos duros, que son exudados más amarillentos y que tienen una fisiopatología diferente, pero que repercuten en la visión. Del lado derecho, hemorragias, sangrados, crecimiento anormal de los vasos sanguíneos, es decir, la proliferación vascular que le da el nombre a los grados más avanzados de retinopatía diabética, y otro tipo de exudados que llamamos algodonosos, que son manchas blanquecinas.
Vamos ahora con algo de datos de diabetes. Estos son, según el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, los números duros, la cantidad de diabéticos por región en el país. Vean que la mayor parte se encuentra en el Pacífico y que en Norteamérica tenemos contabilizados o estimados, perdón, más de 50 millones de personas con diabetes. En este ranking, también del 2001, de la misma fuente, México pues, está en el 7º lugar en números absolutos de diabetes, con un estimado de 14.1 millones, y no se prevén grandes cambios para 2045. Vean, el primer lugar es China, por razones obvias, segundo lugar India, pues, son los países más poblados del mundo, pero pues no estamos muy lejos de ellos. Para 2045 se estima que cambiemos del lugar 7 al lugar 8 con más de 20 millones de diabéticos. Esto es para mí más dramático, no necesariamente más importante. Este es el ranking en el que estamos en el 6º lugar, más o menos en la misma posición, pero es de diabéticos que no saben que tienen diabetes. Es decir, de nuestros diabéticos en la actualidad, casi 7 millones, es decir, casi la mitad de la gente que tiene diabetes no sabe que tiene diabetes. Y eso, como pueden ver en el mapa del lado derecho, pues nos coloca a media tabla, más parecidos a pues las economías más débiles, ¿no? A los países africanos al sur del Sahara, a los países del sureste de Asia, a los países de Centroamérica, y nos aleja un poco del resto de nuestra región. Y hablando de nuestra región, de Norteamérica y el Caribe, bueno, algunos datos más puntuales: 1 de cada 7 adultos tiene diabetes. Se espera que esto rebase los 50, llegue a los 57 millones para 2030, ya no dentro de tanto tiempo, menos de una década, y más de 60 millones dentro de 20 años. Como ya les dije, por lo menos a nivel regional, en México es mayor, 1 de cada 4 diabéticos no sabe que es diabético, y esto representa, pues, casi 1 millón de muertes nada más en un año, la diabetes. Y bueno, en gasto, puse la cifra extendida para, pues nada más para que impacte: 415,000 millones de dólares se gastaron en diabetes en 2021 solamente en nuestra región. Ahora, el pronóstico en este sentido, pues no es nada bueno, y no lo es específicamente en nuestro país. Vean cómo pues el número de diabéticos ha aumentado en los últimos, pues ya 20 años, y se espera que siga aumentando en los próximos 20 años. Y no nada más es en números absolutos. Vean, es el tercer renglón, la prevalencia, bueno, el segundo renglón de cifras, la prevalencia, es decir, la frecuencia de diabetes también va a aumentar. Y esto de la mano de lo que ya les mencioné, que es una proporción dramática de personas diabéticas que no saben que tiene diabetes. Y esto se traduce en las complicaciones de los renglones inferiores. Las complicaciones de la diabetes las dividimos clínicamente, bueno, fisiopatológicamente, pero además con implicaciones clínicas terapéuticas muy diferentes, en microvasculares y macrovasculares, es decir, de vasos sanguíneos pequeños versus vasos sanguíneos grandes. Las complicaciones microvasculares por excelencia son la nefropatía, es decir, el daño del funcionamiento de los riñones; la neuropatía, es decir, la alteración del funcionamiento de los nervios, sobre todo de los nervios periféricos que confieren sensibilidad; y la retinopatía, que es la que nos concierne en este momento. Vean cómo la frecuencia de retinopatía y de nefropatía son muy parecidas porque el mecanismo es el mismo. Y luego están las complicaciones macrovasculares, principalmente, o lo que llamamos enfermedad cardiovascular, es decir, de vasos grandes, de arterias grandes, medianas a grandes. Ahí claramente lo más importante es la afectación de las coronarias, es decir, la generación de infartos del corazón. En segundo lugar, problemas de la circulación cerebral, eventos vasculares cerebrales,
apoplejías, tiene varios nombres, y bueno, la repercusión en el corazón de insuficiencia cardíaca. Y aquí podemos meter también, aunque eso en realidad es una mezcla de complicaciones micro y macrovasculares, el daño de los pies, ¿no? El pie diabético, en el que, bueno, obviamente en este momento no viene al caso profundizar. Vean estas cifras. Casi una tercera parte de la gente con diabetes desarrollará a lo largo de su vida diabética cierto grado de retinopatía diabética. El estudio poblacional más representativo de nuestro país, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la más reciente, 2016, reporta pues, una percepción de disminución de la visión de más de la mitad de los diabéticos. Obviamente esto no tiene por qué ser retinopatía diabética, la gente puede perder agudeza visual por otras causas, ¿verdad? Pero bueno, más de 10% de daño de la retina ya es algo mucho más específico de diabetes y casi un 10% de pérdida de la visión, lo cual pues es algo bastante dramático. Más del 5% puede sonar poco, pero bueno, 5% es 1 de cada 20. En este curso veo que en lo que yo abría la presentación había más de 100 personas conectadas, entonces si todos fueran diabéticos, pues habría por lo menos 5 con retinopatía lo suficientemente grave como para requerir tratamiento específico, tratamiento local, tratamiento con láser. Del tratamiento les voy a hablar con detalle más adelante. El edema macular diabético es complicación también de la retinopatía diabética que afecta la visión, podríamos decir una complicación más grave, igual llega hasta el 10% la frecuencia del desarrollo de esta complicación a lo largo del curso de la diabetes. Y de estos, como les decía, 1 de cada 3 tendrá una discapacidad visual grave. Y bueno, quizá la intervención más agresiva para la retinopatía diabética, que es una cirugía de vitrectomía, de extracción del humor vítreo, que es lo que rellena en su mayoría el globo ocular y que está en contacto con la retina, pues la requerirán 1 de cada 40, 0.5% de la población con diabetes. Esta es una representación de, espero que ninguno de ustedes lo tenga que vivir, yo afortunadamente en este momento tampoco, así que me sirve bastante para ver la dimensión del problema. ¿Cómo ve, según los Institutos Nacionales de Salud de Reino Unido, una fuente confiable, cómo vería una persona con retinopatía diabética avanzada? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es el mecanismo de daño? Esto, grosso modo, no soy la persona indicada para hablar de esto, además de que es bastante complicada y me parece que tampoco es el foro y tampoco tiene necesariamente repercusión práctica el saberlo con detalle, cuando sí lo voy a explicar. Pero a grandes rasgos, ¿cuál es la fisiopatología? La fisiopatología de la retinopatía diabética es un fenómeno complejo que involucra múltiples factores, pero básicamente son 2 los cambios más importantes. Uno, aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y otra, por varias razones, hay obstrucción del flujo de la sangre en la retina, lo cual lleva a una falta de oxigenación. Recuerden que la retina es tejido nervioso, son neuronas, es tejido muy sensible a la falta de oxigenación y esa falta de oxigenación a lo largo del tiempo promueve un aumento de la circulación, es decir, se forman nuevos vasos sanguíneos como mecanismo de compensación y eso afecta la función de la retina. Del lado derecho, un diagrama de flujo, comenzando por los niveles altos de azúcar, que afectan el flujo de sangre de la retina y además promueven la producción de factores de crecimiento y el engrosamiento de la membrana basal. Esto a su vez, voy a ir de arriba abajo en el esquema, produce oclusión de los vasos sanguíneos por varios mecanismos y destrucción, muerte celular. En ambos casos eso convierte en... Hay por ahí un micrófono prendido.
Ya. Perdón, les decía que todo eso converge en hipoxia en falta de oxigenación de la retina. Perdón, hay por ahí un micrófono. Fue lo que toman las fotos. Converge en hipoxia de la retina, y la hipoxia de la retina, además, y esto es muy importante para el tratamiento, promueve la producción de factores de crecimiento. Bueno, no nada más en el tratamiento, en la fisiopatología y en el tratamiento. Y esto es lo que lleva a la neovascularización de la retina. Vean, esto para mí es fundamental. Al final la fisiopatología es importante, pero no necesariamente repercute de manera práctica. Vean pues la relación, esto es muy ilustrativo, entre la hemoglobina glucosilada y la retinopatía. Para quienes no lo sepan, la hemoglobina glucosilada es el mejor parámetro, el mejor marcador de control de la diabetes a lo largo del tiempo. Es decir, hay una muy buena correlación entre los niveles de hemoglobina glucosilada, que es una reacción química bastante predecible, pasiva. Ahí ustedes saben más de esto que yo, pero representa muy bien los niveles de glucosa, los niveles promedio de glucosa, que eso sí, a su vez son muy fluctuantes a lo largo del día y en diabéticos más, los niveles promedio de glucosa de la vida de los glóbulos rojos, es decir, de los 2 a 3 meses más recientes. Para aquellos que no lo sepan, lo normal de hemoglobina glucosilada es menos de 5.7% de la hemoglobina. Lo anormal prediabético es entre 5.7 y 6.5, y arriba del 6.5 de hemoglobina glucosilada se considera diagnóstico ya hoy en día se considera diagnóstico de diabetes. Y un control adecuado de diabetes, según estándares internacionales, debe traducirse en una hemoglobina glucosilada de menos de 7%. Vean pues en la gráfica de la izquierda la relación entre la hemoglobina glucosilada basal desde niveles casi normales hasta los niveles más altos posibles, y esto en función de la probabilidad de desarrollar retinopatía diabética a lo largo de los años, a lo largo de 9 años. Llega pues hasta un 80% con los grados más altos de descontrol, 80% de probabilidades, pues es prácticamente un hecho, pero lo que es más importante es la relación casi lineal, es decir, la retinopatía diabética, eso para mí es el mensaje más importante, depende directamente del grado de control de la propia diabetes, o es más, de la glucemia, para ser más precisos. Cosa que no podemos decir, para aquellos que no lo sepan, de las complicaciones macrovasculares. Son mucho más, correlacionan menos con los niveles de azúcar, por ponerlo en términos llanos. Del lado derecho es otra forma de verlo, es decir, en función del grado de descontrol, nuevamente de la hemoglobina glucosilada a lo largo del tiempo, en años, la probabilidad de permanecer libre de retinopatía diabética. Vean cómo, pues claramente se relaciona el desarrollo de retinopatía diabética con el grado de descontrol y con el tiempo. Y esto es muy importante, con el tiempo en años, porque eso tiene implicaciones en las recomendaciones de escrutinio, de la búsqueda dirigida de esta complicación. Estas son fotos de retinas en el lado izquierdo arriba normal, y después de retinas con diferentes grados de retinopatía diabética de manera progresiva. Así es como se clasifica la gravedad de la retinopatía diabética. En el grado 2 puede haber, que es la retinopatía diabética leve, es la no proliferativa, la grave es la proliferativa. En la no proliferativa leve puede haber algunas hemorragias pequeñas, se ven como puntos rojos en la retina, lo mismo que microaneurismas. En el grado más avanzado, la moderada, aumenta el tamaño y la cantidad de hemorragias. Puede haber ya
algunos exudados algodonosos, los más blanquecinos, y en grados más avanzados, es decir, la retinopatía diabética no proliferativa pero grave, esto se acentúa aún más, ya con francas hemorragias, microaneurismas y algunas otras alteraciones, por ejemplo, cambios en el trayecto de los vasos sanguíneos que van sorteando las áreas de daño, las áreas de isquemia. Esto se le llama de manera genérica anormalidades microvasculares intrarretinianas. Y finalmente, en la retinopatía diabética proliferativa, pues se ven nuevos vasos sanguíneos también en diferentes niveles. Del lado derecho, una fotografía editada, pero que hace más clara la presencia de estas alteraciones. Y esto se puede evaluar tanto de manera, pues, tanto por visualización directa, inclusive con un oftalmoscopio portátil, hasta por estudios de imagen más sofisticados, de los que pues, no hace tanta falta hablar en este momento. Algunos pueden ser inclusive contrastados como en este caso. Estas son fotos de edema macular. Pues se puede clasificar el daño de la retina, aunque fisiopatológicamente está muy relacionado, en retinopatía diabética por un lado, edema macular por otro, o proliferativa por un lado, edema macular por el otro. Y esta distinción es importante porque tiene implicaciones terapéuticas. El edema macular, pues como su nombre lo dice, es el engrosamiento de la retina, que puede subclasificarse en grados dependiendo pues, del grado de engrosamiento, y esto correlaciona con la repercusión funcional. En cuanto más avanzado el grado de edema macular, mayor es el riesgo de pérdida de la visión. Bien. Bueno, esto ya se los había yo dicho en realidad, nada más a manera de resumen, la clasificación de la retinopatía diabética, empezando por la no proliferativa leve, llegando hasta la no proliferativa grave, algunos dependiendo de la repercusión funcional, pero algunos casos de retinopatía no proliferativa grave ya se tratan como, o se deben tratar como proliferativa, y la retinopatía diabética proliferativa como el grado más avanzado y que más amenaza la visión del daño de la retina por diabetes. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo? Porque espero que haya quedado suficientemente claro que el principal factor de riesgo de la retinopatía diabética, y aquí es mi deber como internista hacer una acotación, el tratamiento integral de la diabetes de calidad desde hace ya varios años no se limita al control de la glucosa. O sea, mal haríamos los que tratamos pacientes con diabetes en enfocarnos únicamente en controlar los niveles de azúcar de una persona con diabetes. Eso está rebasado. Sin embargo, lo que más influye en el desarrollo de retinopatía diabética, como les expuse ya, es precisamente eso, los niveles de azúcar. Lo cual, y esta es la novedad de esta diapositiva, no implica que sea lo único importante. Es decir, hay otros factores de riesgo del desarrollo y la progresión de la retinopatía diabética que son importantes. Uno es la edad de la aparición. Cuanto más temprano, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, cuanto más temprano aparece la enfermedad, la diabetes, perdón, mayor es el riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Y las comorbilidades típicas de la diabetes sí inciden en la retinopatía, insisto, no es lo más importante, pero sí inciden. Entonces, es peor el riesgo de retinopatía que en quienes además tienen hipertensión descontrolada, en quienes tienen otras complicaciones microvasculares. Aquí podría tratarse de un marcador, ¿no? Los que tienen nefropatía diabética tienen más riesgo de
retinopatía diabética, aunque como les dije, eso es porque el mecanismo de daño es el mismo. Quienes tienen alteraciones de los niveles de grasas también tienen más riesgo de retinopatía diabética. De hecho, está demostrado que controlar los niveles de grasa, sobre todo de triglicéridos, disminuye retinopatía diabética. Y de manera muy particular, al grado de que se trata pues como un tema aparte, el embarazo aumenta el riesgo de desarrollar y aumenta la progresión y la velocidad de progresión y por lo tanto el grado de afectación de la retinopatía diabética. Entonces esto es un tema particularmente, la diabetes de por sí, pero la retinopatía diabética con más razón, particularmente importante en mujeres que planean embarazarse o en mujeres embarazadas. Hay otras, aquí como dato cultural nada más, hay otras alteraciones de los ojos que afectan la visión, que se relacionan también con diabetes, no necesariamente provocadas por la diabetes como la retinopatía, pero sí claramente asociadas y por lo tanto pues, empeorando todo este panorama de la afectación de la visión del ojo en los pacientes con diabetes específicamente cambios en la refracción, ¿no? El desarrollo de cataratas, pues el desarrollo de glaucoma y la presencia de diplopia. Pero es por otras razones. Pues. Diplopia es visión doble. ¿Cuál es la presentación clínica? Es decir, ¿qué les pasa a los pacientes con retinopatía diabética? Algo muy importante, en una proporción no significativa, obviamente en los grados más leves, nada. Es decir, o por lo menos nada que el paciente note. Por eso hay que irla a buscar para tratarla a tiempo. O sea, sí es una condición que requiere la búsqueda dirigida, propositiva. Ahora, cuando hay síntomas, los más frecuentes son la aparición de manchas que los pacientes describen como moscas, sombras, restos negros, etcétera. Suelen ser por hemorragia vítrea. El deterioro de la sensibilidad al contraste en la visión, ¿no? Lo cual puede tener implicaciones en el funcionamiento del día a día. Disminución de la agudeza visual que no corrige cuando se corrige la refracción, es decir, no mejora cuando se le mandan a hacer lentes al paciente, que puede a su vez también tener un problema de refracción, inclusive pérdida repentina de la visión por hemorragia vítrea o desprendimiento de la retina, que son las complicaciones agudas más graves, o la aparición por el mismo desprendimiento de retina de una cortina oscura, básicamente le bajan el telón al campo visual del paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de la evaluación, de la búsqueda de estas condiciones? En diabetes tipo 1 se recomienda hacer una revisión del fondo del ojo durante los primeros 5 años del diagnóstico, a diferencia de la diabetes tipo 2 o en embarazadas, en quienes la recomendación de una valoración especializada es inmediata. Y esto es un poco engañoso de comprender. Básicamente es porque los diabéticos tipo 1 suelen diagnosticarse más a tiempo. Son gente joven, por lo demás sana, que no tendría por qué estar enferma, y la diabetes tipo 1 además puede en muchas ocasiones debutar de manera más agresiva, más manifiesta. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que se desarrolla pues de manera mucho más gradual, sin que los pacientes, por lo tanto, se den cuenta, y se calcula, y esto es mundial, que cuando una persona adulta se diagnostica con diabetes, lleva en promedio 5 años de ser diabético. De manera que esos 5 años que ven en los diabéticos tipo 1 dentro de la recomendación, en realidad ya pasaron cuando se diagnostica al tipo 2 y por lo tanto la recomendación de evaluar inmediatamente el estado de la retina. Y en el caso de los embarazos, pues como ya les mencioné, porque claramente el embarazo es una condición que empeora el problema y entonces hay que ser más agresivos, no nada más en la detección, también en el tratamiento. Lo ideal es que se haga un examen completo de los ojos, con pruebas de agudeza visual, con evaluación de la presión intraocular, con una revisión de la pupila y bueno, con una revisión especializada del fondo de ojo, con los aparatos especiales, con dilatación de la pupila, etc.
Bien, voy a hacer una pausa nada más simbólica porque ahora les voy a hablar de tratamiento. Es decir, hasta ahora, volviendo al índice que les mostré al principio, pues les hablé de la epidemiología, tanto de la enfermedad como de la complicación que nos atañe, las definiciones del daño ocular por diabetes, los mecanismos, la presentación y las recomendaciones de búsqueda. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para tratarla? El tratamiento de la retinopatía diabética, tanto el tratamiento desde una perspectiva preventiva hasta el tratamiento de la complicación más dramática, pues tiene varios, digamos, se puede ver desde varias perspectivas e involucra a personas diferentes. Nótese que el tratamiento está enfocado en detener, bueno, desde prevenir la pérdida de la visión, detenerla cuando ya está instalada e inclusive, y eso es una buena noticia, revertir un poco la pérdida de la visión. Entonces, el tratamiento de entrada es tratamiento médico. Ya les dije que hay una correlación muy clara entre el control de los niveles de azúcar y el desarrollo de retinopatía. La meta, les reitero, la meta de control en todo el mundo, en diabéticos tipo 2, es de menos de 7%, específicamente la ADA dice menos de 7%, la Federación Internacional de Diabetes entre 6.5 y 7.5. Nótese que en ambos casos es llevar los niveles de azúcar del paciente a cifras casi normales, más no normales. Para quienes no estén tan en el tema, les aclaro que esto es porque está muy bien demostrado que normalizar los niveles de azúcar de los pacientes con diabetes conlleva un riesgo muy alto de bajarla demasiado. Uno no puede controlar perfectamente los niveles de azúcar de una persona, inclusive ni con infusión continua de insulina. Y entonces el tratar de llevarlos a la normalidad, cosa que se hacía o se intentó y se estudió afortunadamente hace un par de décadas, ya en este milenio, aumentaba tanto el riesgo de hipoglucemias, de bajas de azúcar graves, que repercutía de manera negativa en la supervivencia, pues o sea, se morían los pacientes por hipoglucemia. Entonces, el objetivo actual en diabetes es llevar los niveles de azúcar a niveles casi normales. Y eso claramente incide en retinopatía. Además de eso, por lo que también ya les mencioné, son factores de riesgo demostrados, vale la pena controlar adecuadamente la presión arterial y los lípidos. En presión arterial se ha estudiado y está demostrado que normalizar la presión no impacta en la retinopatía diabética, pero los pacientes muy hipertensos bajar la presión y tenerla un poco mejor controlada, sí. En el caso de los lípidos, como ya les dije, está demostrado que cuando hay niveles inadecuados de lípidos, específicamente de triglicéridos, el tratamiento con fenofibrato, que es un medicamento de la familia que se usa para bajar triglicéridos, disminuye también la retinopatía. Y finalmente el tratamiento más especializado, las modalidades locales de tratamiento que van desde la inyección directa de fármacos, pasando por intervenciones con láser hasta propiamente intervenciones quirúrgicas. Y bueno, esto lo voy a desmenuzar a continuación. Desde hace, pues como pueden ver, 30 años, se documentó que pues, esto me lo puedo brincar porque ya les dije, perdón, ¿no? El tratamiento más intensivo de la glucemia se traduce en una disminución de la progresión de la retinopatía, creo que ya lo dije hasta el cansancio. Este es un diagrama de flujo del tratamiento de la retinopatía diabética. En realidad incluye lo que les voy a decir a continuación, entonces no se preocupen por comprenderlo a la primera, nada más para que vean que hay varias modalidades, dependiendo por un lado del grado de retinopatía y por otro lado del tipo de alteración, específicamente retinopatía diabética no proliferativa versus edema macular, con algunos casos especiales que ya son
realmente terreno del subespecialista, que son estos, ¿no? Los casos especiales, que haya adherencias vitrorretinianas extensas, hasta los nombres suenan raros para nosotros los médicos: papilopatía diabética traccional, maculopatía traccional, rubiosis iridiana, hemorragia premacular retrohialoidea, etcétera, etcétera. Esto sí es solamente para subespecialistas que me acaban de decir que no hay aquí en el auditorio. Bueno, el tratamiento por excelencia de la retinopatía diabética proliferativa, ¿cuál es? Es la fotocoagulación con láser, la panfotocoagulación, es decir, el utilizar láser para cauterizar la retina. Es el tratamiento estándar, y como les voy a mostrar, está muy bien demostrada su utilidad. Es algo que está bastante estandarizado ya. Demostrado, pues, que reduce el riesgo de pérdida de la visión, y esto en retinopatía proliferativa, que es pues en el grado en el que es más inminente, pero también en la no proliferativa grave. En estos casos se hace en toda la retina, por eso se llama panretinal, aunque en el edema macular también se puede hacer de manera focal. No es un tratamiento, yo diría, es un tratamiento bastante seguro, pero esto no lo hace exento de complicaciones. La fotocoagulación panretinal puede causar abrasiones de la córnea, pérdida del campo visual, reducción de la visión de color, reducción de la sensibilidad al contraste, y la focal, es decir, la focal pues es más cerca de las áreas más críticas de la retina, pues cicatrices, escotomas, inclusive neovascularización de la coroides, que es la parte más anterior del ojo. Aún así, los beneficios claramente rebasan los riesgos, y estos beneficios, como les decía, son una mucho mejor visión que si no se hiciera nada, ¿no? Esto se sabe desde hace casi 50 años, por eso les traje esta imagen. En abril del 76 se publicó un estudio en el que todavía nos estamos basando para las recomendaciones. Es el primer reporte del impacto de la fotocoagulación en los eventos de pérdida grave de la visión, con una reducción dramática. Vean en la gráfica de la izquierda, de más del 15% de eventos, pues, a lo largo de 2 años, poco tiempo, una reducción a prácticamente el 5%, o sea, pues por lo menos a una tercera, si no es que a una cuarta parte, con fotocoagulación. Este estudio también, de los estudios que dictaron la pauta, data de 1983, ya tiene sus décadas también, demostrando claramente el beneficio de la fotocoagulación en casos aquí inclusive menos graves de retinopatía diabética. Esa fue quizá la principal aportación adicional de este estudio. Ahora, la fotocoagulación con láser, ya se los dije en la introducción, no es el único tratamiento de la retinopatía diabética. El otro pilar del tratamiento de la retinopatía diabética es la terapia antiangiogénica, ¿no? Por eso el énfasis en la neovascularización. Yo considero como médico clínico que cuando se hace más importante la comprensión o la exposición de la fisiopatología de alguna enfermedad, es cuando esta fisiopatología facilita la comprensión de lo que hay que hacer, o que inclusive el conocimiento de la fisiopatología tiene implicaciones directas en las decisiones terapéuticas. Y la retinopatía diabética es un buen ejemplo de esto. Es decir, el grado más grave de retinopatía diabética, con mayor repercusión en la función, que es en la visión, es el caracterizado por la neovascularización, por el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, y por lo tanto es del todo lógico que se piense en contrarrestar esto farmacológicamente en antiangiogénicos para el tratamiento, y bueno, con la subsecuente demostración muy clara del beneficio. Existen 3 fármacos antiangiogénicos aprobados por
por la FDA para el tratamiento de la retinopatía diabética. Específicamente son antagonistas del factor de crecimiento endotelial vascular, que son dos monoclonales, bevacizumab y ranibizumab, y por otro lado, otra molécula, no es precisamente un monoclonal, aflibercept, todos ellos con nombres impronunciables, tanto el nombre genérico, que es el que les expongo acá, como sus nombres comerciales, están menos graves los comerciales acá, y los tres disponibles en nuestro país. Estos medicamentos se administran por vía intravítrea, es decir, lo hace también un especialista, es una inyección adentro del ojo, o varias inyecciones, y esto es importante, se consideran para la retinopatía diabética, de acuerdo con hallazgos científicos que ahora les explico, como alternativas razonables, lo resalté, a la fotocoagulación con láser, en los casos que lo ameritan, que son la retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa avanzada, agregaría yo. ¿Por qué? Bueno, no, lo dejo para la siguiente diapositiva, que va a ser más claro. Pero además, los medicamentos antiangiogénicos se consideran de primera línea el tratamiento del edema macular, también con base en la evidencia actual. No están exentos de efectos adversos, obviamente locales, molestias leves como ardor, escozor, lagrimeo, dolor en las primeras horas después de la inyección y algunas complicaciones también claramente. El riesgo es menor en estos casos, complicaciones de aumento de la presión intraocular, infecciones, incluso eventos vasculares. Es importante, es uno de los estudios más importantes comparando la fotocoagulación panretiniana con la administración intravítrea de ranibizumab en retinopatía diabética proliferativa. Es un estudio obviamente mucho más reciente, 2015. Vean cómo, pues estrictamente, por lo menos en esta gráfica, pero esa es la conclusión, es un poco mejor el antiangiogénico. Sin embargo, eso no se traduce en una recomendación como primera línea de tratamiento sobre la fotocoagulación, porque, bueno, por varias razones, pero la principal es que esto requiere inyecciones mensuales durante por lo menos un año y luego inyecciones periódicas. Es decir, el paciente se tiene que someter con mucho mayor frecuencia al tratamiento que con la panfotocoagulación, independientemente de que estoy seguro de que el costo en cualquier lugar es mayor, eso no lo he podido verificar, y eso probablemente no contrarresta la leve diferencia en el beneficio, ¿no? Definitivamente esa diferencia estaría muy lejos de la enorme diferencia demostrada entre pacientes con retinopatía diabética avanzada sin tratamiento y con tratamiento con fotocoagulación. Y por eso es que todavía hoy se considera a la panfotocoagulación como el tratamiento de elección y a esta alternativa como una buena alternativa y no como la primera elección. Este es un estudio aún más reciente, 2017 de Lancet, básicamente demostrando lo mismo, pero ahora con el aflibercept. Es decir, el aflibercept es por lo menos igual, si no es que mejor, que la panfotocoagulación para el tratamiento de la retinopatía diabética. No así en el edema macular. El edema macular sí es claramente una condición que responde mejor a la administración de antiangiogénicos, de manera que aquí sí se trata de la primera elección. Se puede, como segunda elección, también recurrir a la panfotocoagulación, pero en estos casos sí, les reitero, en edema macular se considera que la primera línea de tratamiento es la administración intravítrea de fármacos antiangiogénicos. Finalmente, la cirugía per se, vitrectomía, tiene su lugar en los casos más dramáticos. La vitrectomía es pues la extirpación quirúrgica del humor vítreo, generalmente cuando hay una hemorragia una vítrea, y permite pues el examen de tratamiento adicional de la parte posterior del ojo. Y es tratamiento también del desprendimiento de retina por tracción. No está, evidentemente, tratándose de una cirugía exenta de posibles complicaciones como glaucoma, cataratas, hemorragia
la formación de una membrana epirretiniana. Esto, para quienes estén más en la práctica, ¿cuándo se considera que se debe referir un especialista al paciente? Esto es relativo, depende del medio, de los recursos, porque como pudieron apreciar, a cierto grado de retinopatía diabética, pues se puede diagnosticar por personal no especializado, tanto médico como no médico, pero el tratamiento, pues sí es un tratamiento que debe caer en manos de un especialista. Entonces hay que derivar a un oftalmólogo para la detección inicial, idealmente, para hacer una exploración lo más completa posible, y cuando haya los grados más avanzados para el tratamiento. La consulta de referencia debe ser urgente cuando hay obviamente una pérdida súbita de la visión, ya que puede tratarse de desprendimiento o de hemorragia. Y bueno, se puede referir a los pacientes ya con un buen grado de afectación para tratar de rehabilitar la visión. Aquí un punto adicional que no mencioné, pero que vale la pena, y es que en años recientes se han estandarizado técnicas de diagnóstico retiniano a distancia, es decir, cámaras especiales que son muy fáciles de usar, que no requieren preparación del paciente y que toman buenas fotos de la retina con la idea de a su vez remitirlas en línea a especialistas que hacen la interpretación, pues tratando de abarcar en un grado mayor el escrutinio de esto que por los números que les presenté al principio, pues tendrán claro que afecta pues gente en todos los sitios, inclusive los más alejados, y de manera, yo diría, desproporcionada a esa gente, como para tomar decisiones tanto de control como de remisión a especialista para tratamiento y tratar de rescatar la visión de que no llegue hasta el... En conclusión es, la mayoría de los pacientes con retinopatía diabética, es importante saberlo, no presenta síntomas. Lo mismo podríamos decir para la enfermedad, para la diabetes, ¿no? Sin embargo, en la diabetes tipo 1, la inmensa mayoría desarrollará retinopatía diabética. Insisto, recuerden estos porque comienzan antes, entonces pues tienen más tiempo de desarrollarla. Esto no exime a los diabéticos tipo 2 que comienzan después. Más de la mitad desarrollará algún grado de retinopatía diabética durante su vida. Y esta, a su vez, la retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera en el mundo. Pero no nada más esto, es la primera causa de ceguera en la población en edad productiva y en los países desarrollados. Por lo tanto, su impacto económico además es fundamental. Y no me canso de mencionar, ahí sí sale mi lado de internista, que el control glucémico, el control metabólico reduce dramáticamente esta complicación. Tengo tiempo para preguntas, no sé cuál sea la dinámica que quieran que tomemos. Oscar. Ellos levantan la mano si tienen alguna pregunta y les damos la palabra. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Adelante. Es el doctor. Doctor Andrés Katzin, muchísimas gracias. Una magnífica charla. Te comento el curso, creo que el haber platicado ahorita sobre la diabetes general y la repercusión en el desarrollo de la retinopatía diabética, en este momento del curso a nosotros nos cae muy bien como anillo al dedo para empezar a integrar todo lo que llevamos. Muy bien, yo tengo una duda, ya que estamos platicando de los factores de riesgo. Cuando ves a un paciente que tiene, decías, la retinopatía diabética, a ver si entendí bien, el paciente que tiene hipertensión arterial y tratas la hipertensión arterial de manera óptima,
su factor de riesgo para presentar retinopatía diabética baja, pero no al contrario, es decir, un paciente que tenga diabetes y le controlas la hipertensión arterial o algo así, entendí, no desarrolla la retinopatía diabética. ¿Estamos de acuerdo? Esto implicaría que el fenómeno de retinopatía diabética e hipertensión arterial están íntimamente relacionados. Si es así, ¿sería el mismo fenómeno que pasaría con la nefropatía? A ver. ¿Por ambas cosas? Es que dijiste en realidad varias cosas. Entonces voy a tratarlo de resumir de manera global otra vez. Las complicaciones de la diabetes se pueden dividir entre las debidas a alteración de los vasos más pequeños, de la microcirculación, y las relacionadas con alteración de las grandes arterias, ¿no? O de las arterias medianas. En el segundo caso, entran principalmente las arterias coronarias, las que llevan sangre al corazón, las arterias cerebrales y las arterias de las piernas, ¿no? Pensando en las complicaciones típicas de la diabetes. Entonces, los infartos, los eventos vasculares cerebrales y, en los grados más avanzados, las amputaciones, se deben a daño de las grandes arterias. El daño de las grandes arterias está bastante bien demostrado, es mucho más multifactorial. O sea, depende de tener diabetes, pero depende muchísimo de la presión arterial, depende muchísimo de los niveles de grasas, de otros factores como el fumar, como el peso, etcétera, 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 ¿no? Ahora, por el otro lado, ahí sí ha sido una división tajante, casi arbitraria. Las otras complicaciones temidas de la diabetes, digo, por su repercusión, por su gravedad y por su frecuencia, que son la afectación de los ojos, de la retina, la afectación de los riñones, que puede llevar a los pacientes hasta la pérdida de la función y necesidad de diálisis, y la alteración de la sensibilidad, la neuropatía diabética, que causa, por ejemplo, mucho dolor de los pies en la gente con diabetes, pero que también contribuye a que se lesionen más fácil y por lo tanto lleven a la amputación. Estas son complicaciones microvasculares, son por daño de las pequeñas arterias. Y no me preguntes por qué, pero está muy claro que el daño de las pequeñas arterias depende mucho más de los niveles de azúcar, mucho más que el daño de las grandes arterias, que depende de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ahí sí, el control, o sea, déjame ponerle números, el 90% es el control del azúcar, ¿no? Independientemente de si el paciente fuma, si el paciente está gordo, si el paciente, bueno, gordo es despectivo, si tiene problemas de sobrepeso, de sedentarismo, de hipertensión, etcétera, etcétera. Y eso tiene repercusión terapéutica, pero además demostrada. Me atrevería a decir que la demostración de estos aspectos terapéuticos fue lo que llevó en buena medida al replanteamiento de la fisiopatología. Hablando ya específicamente de la retinopatía diabética, el control médico es importante porque repercute, es prácticamente solo el control del azúcar. Sin embargo, sí hay un beneficio adicional, aunque es secundario, del control de las otras variables de riesgo cardiovascular, que son la presión arterial y las grasas. Quizá, para ilustrarlo mejor, vuelvo a la otra complicación, que es la macrovascular, y lo voy a exagerar un poco, pero si tú a un paciente con diabetes le controlas el azúcar y no le controlas la presión, el colesterol, etcétera, los demás factores, se va a infartar igual. Digo, estoy exagerándolo un poco, ¿no? Entonces, ahí sí, para el control de las complicaciones es igual de importante, por no decir más importante, todo lo demás. En retinopatía diabética no, es mucho más importante el azúcar que lo demás. Y mencionaste también la nefropatía en este contexto. Prácticamente todo lo que acabo de decir aplica para la nefropatía. De hecho, van muy de la mano. Inclusive en algún momento se planteaba que si un paciente
se le documenta nefropatía diabética, hay que ir a ver a la retina y viceversa. Si se le documenta retinopatía, hay que buscar daño renal incipiente. Pues la fisiopatología es la misma, entonces lo esperable es que las complicaciones también se presenten y se desarrollen de manera paralela. Creo que fue muy larga mi respuesta porque se me fue el doctor Garfias, pero estoy abierto a más preguntas. Sí, yo como no me dan la palabra, me la voy a tomar. Soy la doctora Lamas del CIMBESTAB. Muchas gracias, doctor Katzin, muy interesante. Tengo una pregunta desde un laboratorio de investigación básica, ¿Sí? donde a veces presentamos nuestros proyectos diciendo que antes de que ocurran todas estas complicaciones vasculares, ocurren cambios ya en otras células de la retina, en neuronas, en las células de Müller, ¿no? Y entonces el estudio justo de estos cambios a nivel transcripcional o a nivel epigenético o a nivel morfológico, lo que sea, que ocurren en neuronas y en la retina antes de que ocurran los cambios vasculares, pues esta es una manera de, digamos, encontrar eventos tempranos, ¿no? Que pudieran facilitar una mejor terapia en un momento dado. La pregunta, desde la ignorancia total, es si esto tiene algo que ver con la clínica, o sea, si en algún momento en la clínica hay una evidencia de que haya estos eventos tempranos en otras células de la retina que no sea exactamente el sistema vascular. Bueno, la respuesta Es no. La respuesta tiene varios niveles. El primero y más honesto es no sé. No sé. Okay. No me consta. Yo sí agregaría que me parece poco probable, por lo menos que sea algo con impacto suficiente en la actualidad y que no lo sepa yo, ¿no? Pero bueno, no lo sé. No lo sé y no lo creo. Ahora, la justificación, es decir, la justificación de la pregunta alrededor del papel de la ciencia básica, y esto lo hago como comentario, pues me parece que es la justificación desde la perspectiva de la clínica para la investigación básica y no puedo estar más de acuerdo. O sea, desde mi punto de vista, y sé que en la actualidad hay cierta discusión al respecto, más política, pero y por lo tanto escandalosa, pero ese es el papel de la ciencia básica. Ustedes, los investigadores básicos, descubren las cosas antes de que nosotros, los clínicos, las utilicemos, pero no las podríamos utilizar, no existirían si no hubiera investigación básica detrás. Entonces, esta respuesta de no sé actual, pues probablemente en el futuro cambiará a sí, y diría yo, lo ideal sería que además con implicaciones prácticas, tanto de prevención como de tratamiento. Claro, a mí me ha encantado la frase de que el conocimiento de la fisiopatología o de la patología, de la patogénesis, digamos, es más interesante, o sea, cuando es útil, ¿no? Cuando para un tratamiento. Por eso he hecho la pregunta, ¿no? Porque es el esfuerzo de la investigación básica por encontrar eventos tempranos y tal en cosas, pues claro, la idea es llegar luego a un tratamiento que ustedes puedan aplicar, ¿no? Pero, pues muchas gracias, doctor Katzin. Gracias. Al contrario. Doctor, bueno, rapidísimo una pregunta. Igual creo que ya lo ha dirigido un poquito la parte de que esta investigación básica a veces da más preguntas respecto a qué se puede aplicar como algo de tratamiento. Lo de los productos de glicación avanzada, que al final la hemoglobina glicada es uno de ellos. Entonces, no sé qué tanta implicación podría tener estos productos de glicación avanzada a nivel de retina, no solamente la hemoglobina glicada, que es un pronóstico justamente que nos está explicando para desarrollar retinopatía diabética, sino un poquito más allá. Se ha visto que algunos de estos factores o de estos productos de glicación avanzada pueden tener un carácter inflamatorio. Y no sé
no sé, la verdad es que lo desconozco, también surgió la duda, si algunos de estos productos de glicación avanzada, X y razón, pudieran también estar causando un problema a nivel de retina y por ende una exacerbación de los factores de crecimiento como el VEGF, que la mayoría de los tratamientos que usted nos explicó, pues están enfocados justamente a tratar de disminuir este factor de crecimiento endotelial y vascular. No sé si hay escuchado esta parte o... Aquí sí la respuesta, otra vez honesta, es mucho más clara. No tengo idea, ¿eh? No lo sé. Obviamente me suena de manera intuitiva atractivo el planteamiento, pero no lo sé. No sé si hay algo al respecto. Perfecto. Sí, era más bien la duda respecto a justamente con la relación que existe y muy notoria de la hemoglobina glicada y cómo pues, es un factor bien definido de cómo puede desencadenar o desarrollarse bien la retinopatía diabética. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Doctor, buenos días. Yo tengo una duda. Adelante. Lo que pasa es que en las primeras imágenes donde usted puso lo de la diferencia de una retinopatía, de una retina normal y de ahí la retinopatía proliferativa, no proliferativa leve, no Sí. decía que tuviera exudados, solamente decía que en la moderada había exudados, pero en la imagen se lograba observar como algunos exudados. Mi pregunta es si existen estos exudados, ya sean blandos o duros, en la leve o no, o solamente en la moderada. Mira, mi impresión es que, te voy a dar mi impresión, tampoco soy oftalmólogo, ni me considero experto en el tema, pero sí es algo cotidiano y es algo que revisé de manera propositiva, es que como en tantas otras clasificaciones clínicas, no necesariamente está clara la distinción en los grados, ¿no? Inclusive por ahí me encontré con una clasificación o una interpretación de la clasificación que decía que la retinopatía diabética no proliferativa avanzada se caracterizaba por neovascularización escasa, ¿no? O sea, lo que en realidad caracteriza a la retinopatía diabética proliferativa. Y entonces en esta misma se planteaba que la retinopatía diabética proliferativa se le llama así cuando es muy evidente y por lo tanto extendida la neovascularización. Para fines prácticos, yo diría, es un continuo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no es tan importante la distinción absoluta. Es decir, partimos de la retina normal y llegamos hasta la retinopatía diabética proliferativa con franca proliferación, previa a la proliferación, la no proliferativa, y está a 100 grados. Si se detecta algún dato de retinopatía diabética, obviamente en el paciente pertinente, o sea, en el diabético, sobre todo en el diabético que ya lleva varios años de serlo, pues entonces ya se le puede llamar retinopatía diabética no proliferativa. Y conforme avanza tanto la extensión como el número de estas alteraciones, dígase, extensión se refiere al tamaño, no nada más que tanto la retina, sino el tamaño, son aneurismas, hemorragias y exudados, pues mayor es el grado de retinopatía diabética. De hecho, creo que se los puse en la retinopatía diabética no proliferativa moderada es la que está entre la leve y la grave, o sea, es algo muy simpático. Yo como clínico, pues, inclusive a veces me burlo de este tipo de clasificación porque es un poco nebulosa. Tampoco es tan grave, y creo que es para mí lo más importante, porque esta falta de división clara entre un grado y otro, dejemos a los puristas con su clasificación, no tiene implicación terapéutica. Sería grave si sí hubiera implicación terapéutica y entonces fuera ambigua la necesidad de actuar en bien del paciente, ¿no? Pero no se le hace nada diferente al que tiene retinopatía diabética no proliferativa leve que al que la tiene moderada. O entre el que la tiene leve moderada y el que la tiene grave, pero lejana todavía a la proliferativa, ¿no? Igual que se trata de la misma manera la proliferativa que la no proliferativa grave,
definida como la que tiene ya visos de proliferación. O sea, realmente creo que la respuesta clara a tu pregunta es un continuo, no es tan tajante la división, si uno ve diferentes fuentes. Y hace sentido fisiopatológico, o sea, no es que primero aparezcan los microaneurismas y ya terminan de aparecer los microaneurismas y empiezan los exudados de un tipo y terminaron y no, es un fenómeno biológico mucho más dinámico, pues. Tenemos algunas preguntas en el chat. Carlos Lenin pregunta, ¿qué hace desde el punto de vista de medicina interna cuando el oftalmólogo le refiere a un paciente con retinopatía diabética? ¿Qué necesita un control estricto y con mal pronóstico visual de no tenerlo? Bueno, normalmente es al revés. O sea, yo diría que el paciente que va al oftalmólogo y, resulta que tiene retinopatía diabética y que ir al internista, es más bien la excepción, pero no es que no pueda suceder. Y bueno, la realidad es que idealmente se debe controlar bien a todos los pacientes con diabetes, ¿no? No es que el énfasis en el control adecuado sea mayor si el paciente tiene retinopatía diabética, o por lo menos no es que deba ser así, que si no la tiene. Yo diría desde un punto de vista práctico e individualizado y más basado en mi experiencia que en lo que está publicado, sí hay diferencia. O sea, podemos utilizar, por ejemplo, al diagnóstico establecido de retinopatía diabética como un factor de depresión, ¿no? En el buen sentido, para que el paciente se controle. O sea, sí decirle, mira, ya hay repercusión en los ojos. La gente le teme mucho a la ceguera. Yo creo que es a lo que más le teme en diabetes es a la ceguera y a la amputación. En ambos casos se trata de complicaciones graves, obviamente, pero además que reflejan un descontrol importante durante mucho tiempo. Entonces, bueno, si eso lo contextualizamos, la mayoría de los diabéticos en la mayoría de los lugares del mundo no está bien controlada, pues entonces sí, el decir, pues aquí ya hay datos objetivos de daño, dice el especialista, etcétera, si no se frena puede llevar hasta la pérdida de la visión, creo que sí puede ayudar a que el paciente se controle mejor. Pero no es que se tenga que controlar mejor por el hecho de tener retinopatía diabética. ¿No? Se tiene que controlar igual de bien, en teoría. Ok, la siguiente pregunta es de Enrique Silvestre, que pregunta, en un paciente diabético con varios años de evolución, ¿bastaría con solo una revisión de fondo de ojo o debería ir acompañado siempre de un OCT? Otra vez, OCT son siglas de... Es Tomografía de coherencia óptica. Coherente. la Ajá. tomografía de coherencia óptica. No, en por lo menos no que yo haya encontrado, en ninguna recomendación formal, es decir, no hay lineamientos de sociedades reconocidas que recomienden de primera línea estudios de imagen para evaluación de la retinopatía diabética. La O siguiente sea, pregunta. no tiene que ser, pues. La siguiente pregunta es de Nancy Calzada. Dice, ¿cómo se da la pérdida del sentido del tacto en personas con diabetes? Refiriéndome a la fisiopatología, porque sé que a las personas con diabetes no se les puede enseñar el sistema de lectoescritura braille por lo mismo. Pierden el sentido del tacto. Es una buena pregunta que refleja algo que les expliqué en un par de ocasiones, y es que el mecanismo es exactamente el mismo. O sea, el mecanismo de daño de los nervios que confieren sensibilidad, es el mismo que el mecanismo de daño de la retina. Y hace lógica, en el caso de la neuropatía, se trata de tejido nervioso, que pues en su... Bueno, tal vez aquí alguien vaya a brincar con lo que voy a decir, pero digamos, su apreciación más rudimentaria funciona igual. Depende igual de el entorno de circulación, de aporte de oxígeno, metabólico en general. Entonces, pues sí,
los pacientes con retinopatía diabética también suelen tener neuropatía y viceversa, y la manifestación del daño de esos nervios que confieren sensibilidad es la pérdida de la misma, por un lado, y en una proporción también importante, dolor, que es en lo que se enfoca más ya desde el punto de vista práctico el tratamiento de la neuropatía diabética, ¿no? O sea, hay medicamentos para el dolor por daño de los nervios, pero esos solo ayudan al dolor, no necesariamente mejoran la sensibilidad. Pero bueno, la pregunta originalmente fue ¿cuál es el mecanismo? Y es exactamente el mismo. Y por último, Carlos García pregunta, como médico internista, ¿qué tratamiento o qué seguimiento da a un paciente que reincide en lesiones en retina, independientemente de ya llegar a procedimientos como la vitrectomía y aún siguen resangrados? Bueno, a ver, creo que la introducción fue como internista. Pues como internista, nada adicional. O sea, un paciente que llega a ese grado de complicación ocular es un paciente con un daño muy avanzado. Entonces, como internista, más allá del control metabólico lo más estricto posible, no podemos hacer más. Y estos pacientes, o sea, los pacientes que ya llegaron a necesitar tratamientos invasivos, son pacientes crónicos del oftalmólogo. O sea, las modalidades terapéuticas en realidad son recurrentes e indefinidas. O sea, ese paciente va a tener que seguir yendo al oftalmólogo y probablemente tendrá que seguir recibiendo tratamientos específicos en función de las complicaciones que vaya desarrollando y el grado de visión que aún tengan. Y la última pregunta que tenemos es de Amavil, que pregunta, ¿la neuropatía también puede presentarse en córnea y eso contribuirá al cambio en la calidad lagrimal y ojo seco reportado en pacientes con diabetes? ¿Es pregunta? Híjole, no que yo sepa, neuropatía en córnea no es algo de lo que yo haya oído o leído, ¿eh? No lo sé. Y esas fueron todas las preguntas por el momento. Yo tengo levantada la mano desde hace disculpe, rato. le voy a dar la palabra al doctor Jonathan que tiene Parece otra. ser que no importo en esta plática. Pero no Disculpe, importa. doctor. No puedo estar más de acuerdo con lo que dices, Andrés, en tanto a esta subdivisión arbitraria de la retinopatía diabética. O sea, no, te lo digo porque pues ahorita estamos sufriendo en un protocolo de investigación que los estamos clasificando según la severidad de la retinopatía diabética y ahí luego les cuento porque nos está costando mucho trabajo y justo ahorita lo que acabas de decir pues abre toda la posibilidad de que es un continuo, ¿no? Entonces, tomamos a los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa leve y vemos cambios ahí sistémicos que se confunden solamente cuando hacemos contrastes de retinopatía diabética leve, por ejemplo, no proliferativa leve, con retinopatía diabética proliferativa, o sea, como si dijéramos los dos polos, ahí vamos a ver interesantemente diferencias muy marcadas de sistemas, y yo que trabajo en inmunología, de sistemas muy puntuales en la inflamación crónica. O sea, eso recalcando lo que estabas diciendo tú y con la pregunta que hicieron hace ratito, que si los exudados se veían en el cuadrante superior izquierdo a las 3, 4, da un poco igual, porque sí creo que esa parte oftalmológicamente, pues sí, o sea, te dicen, pues estás leve, pero espérame tantito, no sé qué tanto tiempo vas a estar leve, a lo mejor mañana vas a estar moderado y pasado mañana, no es así, pero sí, o sea, como lo dices tú, es un continuo. Me llama la atención, y esto porque hiciste mucho énfasis en decir, a ver, en la medicina actual lo que necesitamos es que el paciente se reeduque, ¿no? Ese es como el concepto que estoy escuchando, se reeduque en su sistema de alimentación, de control metabólico, etcétera, etcétera. Y eso es quizá, y lo veo muy complicado, Andrés, porque desde el punto de vista de la medicina clínica que haces tú a diario, pues le tendrás que decir al paciente, oiga, pues ¿sabe qué? ¿Sabe quién es usted?
pues ya no va a ser usted, ¿no? Porque va a tener que cambiar todo. O sea, ya no se va a echarse sus garnachas o no sé qué es lo que digan ustedes como internistas, o su Coca-Cola, y ya va a tener que cambiar su estilo de vida hacia ser otra persona. ¿Tú cómo percibes esto desde tu práctica clínica día con día? Llega un paciente con diabetes descontrolado, con hemoglobina glicada altísima, bla, 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 todo, retinopatía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu, aparte de frustrarte? No lo sé. A ver, platícanos esa experiencia, porque nosotros de este lado, yo lo veo como investigador, y pues lo vemos muy bonito todo en el Topus Uranus platónico aquí, pero la realidad es otra. Platícanos, esta parte creo que nos beneficiará a todos, desde el punto de vista del internista que a diario ve pacientes, ¿no? A ver, no, yo nunca dije que hay que reeducar al paciente. Eso me parece, coincido contigo, casi imposible. No por eso indeseable, pero muy difícil. Entonces, yo de hecho, porque ahí, ese es el tema en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Voy a poner como símil, porque es más fácil de comprender, la obesidad. La obesidad es una enfermedad, es algo oficial declarado por la Organización Mundial de la Salud como tal. Tiene todas las características que necesita una condición para llamarse enfermedad, repercusiones graves en salud, etcétera, etcétera. Y bueno, no hay obesidad sin comer de más, ¿no? Y eso todo mundo lo sabe. Lo saben incluso los que lo padecen. Ahora, eso es un tema actual porque está muy claro que la gente, si cambia su forma de comer, baja de peso. Eso está perfectamente demostrado y en eso se basan todas las dietas. También está demostrado que prácticamente nadie alcanza eso de manera sostenida. Eso, pues seguro aquí una buena proporción de la gente lo ha experimentado. A pesar de tener la conciencia de que es un problema de salud grave. Lo que va a reventar los sistemas de salud de todo el mundo es la obesidad, en este siglo todavía. Y aún así, no cambia, la obesidad sigue aumentando. Entonces, si con reeducar te refieres a cambiar hábitos, que así es como yo lo entiendo, coincido en que es casi imposible. Ayuda, ¿no? Habrá excepciones en las que sí sea una cuestión que cambie de manera radical, pero yo creo que tomando en cuenta el tratamiento integral, ahora sí, de un paciente con diabetes, inclusive de la retinopatía, hablando, por ejemplo, del control glucémico, es una rebanada pequeña, ¿no?, del pastel. ¿Cuál es la implicación práctica de esto? Que bueno, hay gente que le gusta, gente que no, muchos nos critican, etcétera. Pues el énfasis en el tratamiento médico, ¿no? Y eso no es una opinión mía nada más. Hasta hace relativamente poco, cuando tú y yo estudiamos medicina, que bueno, fue hace poco todavía, pues era pecaminoso no poner en primera instancia de tratamiento cuando se diagnosticaba diabetes, recomendarle al paciente hacer dieta y ejercicio. De hecho, no sé si recuerdas, pero era la recomendación exclusiva. Se decía, una vez que se diagnostica con diabetes a un paciente, hay que ponerlo a dieta y hacer ejercicio sin medicamentos. Y solo que no se cure o se controle, dar tratamiento. Bueno, eso ya está rebasado. O sea, ya oficialmente no hay ninguna organización seria que recomiende empezar con pura dieta y ejercicio de tratamiento de la diabetes. La razón es muy clara, nadie se controla. Yo te diría, nadie se controla porque nadie hace lo suficiente, pero pues es que es imposible cambiarle los hábitos a la gente de manera radical y sostenida. Entonces, bueno, eso de reeducar, quizá fue una mala interpretación de alguna de mis respuestas. Sospecho que de esta
pues, lo que tiene que ver o sea, de esta pregunta, ¿no? De si llega un paciente con retinopatía y entonces, ¿para qué me sirve a mí como internista en términos terapéuticos? Y que yo decía, pues, en palabras llanas, para espantar al paciente y a ver si así se porta mejor, ¿no? O sea, tal vez me malinterpretaste en ese comentario. En fin, digo, de esto es de lo que se habla muchísimo en múltiples foros y obviamente hay posturas hasta cierto punto encontradas, ¿no? Por eso, así en resumen, claramente, no es que no importe, pero para mí es un ideal y como todo ideal es difícil de alcanzar y entonces pues no hay que desdeñar al grueso que no llega a ese ideal teniendo herramientas tan claramente útiles para evitar daño como es el tratamiento farmacológico. Finalmente, eso es lo que hacemos la mayoría de los médicos, por lo menos los internistas, pues es tratar con pastillas o con inyecciones o tratar con medicinas y con esto procurar frenar el problema. Rara vez, quizá con excepción de las enfermedades infecciosas, rara vez curando el problema. Lo que hacemos es contener el problema. De acuerdo. Excelente plática. Creo que tienes mucha gente aquí que te felicita por la plática y a título personal y en nombre de todos también te queremos felicitar. Fue una plática de verdad muy útil para este curso, donde yo a título personal te doy todas las gracias. Estoy muy, muy agradecido por haber aceptado esta invitación. Andrés, vamos a platicar algo del curso. Si quieres quedarte, va a ser como tomar asistencia, etcétera, etcétera. Si no, pues, damos las gracias y nada, seguimos en esto. Pues el agradecido soy yo por la invitación. Entiendo que nos vemos entonces en una semana. Obviamente estoy abierto a preguntas y comentarios también una vez que me salga de esta sesión, cosa que voy a hacer en este momento y pues agradezco la atención de todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Adiós. Chao. Los demás no se me salgan. Bye. Ahora sí, los dejo, Oscar y Sonia, a propósito de calificaciones y todas estas cosas, por favor. Y gracias a todos. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, como ya es costumbre, vamos a dar parte de lo que hemos estado desarrollando en este curso. ¿Pueden ver mi pantalla rapidísimo? Ok, permítanme, no lo puedo ver incluso yo. Ok. Justamente queremos dar los agradecimientos a la Universidad Nacional Autónoma de México, al proyecto de PAPIT de GAPA, con el número IN 203-821 y al programa de CONACYT Paradigmas y Controversias de la Ciencia, con el título Estudio de la Retinopatía Diabética, Deconstruyendo el Paradigma Vasculogénico. Este proyecto, este curso también es desarrollado por la UNAM y por el Instituto de Oftalmología con la de Valenciana. En temas un poquito más académicos, la asistencia, como muchos han empezado preguntando, que se da un link, ahorita la asistencia se va a contabilizar con la sesión íntegra de Zoom, es decir, nosotros podemos tomar la asistencia directamente de la aplicación, entonces en cuanto entren se considera su asistencia. Y las evaluaciones, creo que falta aún la segunda evaluación, el doctor Rodrigo, entonces estamos trabajando lo más rápido posible que podemos. Entonces, en cuanto nosotros tengamos información respecto a las evaluaciones, se las haremos llegar. Estén pendientes de su correo, es nuestra forma de comunicarnos con ustedes. Entonces, la doctora Sonia nos está haciendo favor de organizar justamente estos cuestionarios y ponerlos en un formato para que ustedes puedan responderlo. En cuanto tengamos nosotros la información y el video de YouTube, se los haremos llegar y justamente anclaremos en estos videos de YouTube los cuestionarios para que puedan resolverlo en su momento. Y bueno, muchas gracias por su asistencia. Nos estamos viendo la próxima semana, el jueves 22.
Tengo entendido que es el mismo horario, es a las 10 de la mañana. Entonces, estamos en contacto. Gracias por su asistencia y tengan un muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Sonia, Valentina, muchísimas gracias por el apoyo como siempre. Nos estamos viendo la próxima semana. Muy bien. Cuídense mucho todos. Gracias.